Ha sido un tiradero de dinero el AIFA. Ha sido un tiradero de dinero el Tren Maya. La refinería todavía no refina y ya costó el triple. Un tiradero de dinero la megafarmacia, que surte 5 recetas al día. Bueno, ¿y qué me dice de Mexicana de Aviación? Anoche en Latinus le presentamos información, tuvo acceso nuestro reportero, a los estados financieros de Mexicana de Aviación. En las primeras 2 semanas de operaciones, Mexicana de Aviación vendió boletos por el equivalente a 1,600,000 pesos. 1,600,000 pesos en venta de boletos en 2 semanas. ¿Sabe cuánto gastó en esas mismas 2 semanas? 229 millones de pesos. O sea, tuvieron una pérdida de 227 millones de pesos en 2 semanas. Esto va a ser brutal. O sea, la recuperación fue del 0.7%. O sea, perdieron el 99.3%. Sus únicos ingresos fueron por la venta de boletos, no bastan. La propia aerolínea había originalmente estimado que iba a llegar a punto de equilibrio en 2029, parece que va a ser hasta 2033, y ojo, estamos hablando solamente de los gastos de operación, porque lo que no está claro es cuánto han perdido en la inversión de echarla a andar. Pintar los aviones, comprar el equipo, etcétera, etcétera. Imagínense lo que estamos hablando. Y luego cuando dicen, vamos a llegar al punto de equilibrio en 2033, no me queda claro si en 2033 ya esperan vender los suficientes boletos para pagar sus gastos, o ya en 2033 habrán recuperado toda la lana que han perdido los años, que habrán perdido los años anteriores. O sea, es una cantidad brutal de dinero. Son como 6,000 millones de pesos al año. Nada más de operación, o sea, sin contar los aviones, la pintura de los aviones, o sea, nada más operarla, ¿no? Que si la turbocina, los lugares en los aeropuertos. Para que se suba una persona, 4, 14. Es un fracaso brutal, brutal. El AIFA, el aeropuerto Felipe Ángeles, sigue sin pasajeros. Es complicadísimo llegar. Registra pérdidas económicas millonarias. Seguido se ven desperfectos. 2 años ya y ni siquiera está listo aquel trenecito, ¿se acuerda? En el que López Obrador grabó un video que terminó descubriéndose que era un montaje. 2 años después de la inauguración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, la terminal aérea sigue sin despegar. No ha logrado la meta de las 100 operaciones diarias. Hay pocos pasajeros, pérdidas económicas, el tren suburbano sigue en obra y los destinos internacionales son contadísimos. Según informes de la Agencia Federal de Aviación Civil, en enero, el AIFA recibió 330,000 pasajeros, frente a los 3.8 millones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Es decir, la terminal capitalina atendió 11 veces más pasajeros. Además, pocas aerolíneas se encargan de sostener el carácter de internacional de esta terminal, entre ellas la panameña Copa Airlines, Arayet de República Dominicana y la venezolana Conviasa. Los destinos internacionales apenas representaron en enero el 5.8% de los pasajeros. 2 años después de la inauguración, el acceso al AIFA no es sencillo ni barato. La eterna promesa de que llegue una ampliación del tren suburbano sigue en eso, en promesa. Este tren, en el que el presidente López Obrador simuló viajar en diciembre de 2021, no existe. En junio del año pasado, el mandatario dijo que a más tardar en el primer trimestre del 2024, la ampliación del suburbano estaría lista. El primer trimestre termina en 10 días y el tren sigue así, en obra.
La manera más directa para entrar o salir del AIFA es en automóvil. Y eso es un decir, porque los caminos hacia el aeropuerto y las señalizaciones siguen siendo confusas, lo que ocasiona vueltas innecesarias a quienes necesitan llegar a la terminal. En 2023, el segundo año de operaciones del AIFA, no solo hubo pocos vuelos y fallas en la operación, también se cayeron una serie de plafones en el área de llegadas de vuelos internacionales. El aeropuerto Felipe Ángeles es un gran aeropuerto, es ya un aeropuerto funcional y va a ser el mejor aeropuerto de México dentro de poco, con muchos vuelos. ¿Y el AIFA cómo va? Cumple 2 años de que inauguraron el AIFA. Vamos a hablar con Carlos Torres, experto en temas de aviación. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Carlos? Un gusto saludarte. Muy buenas tardes. El presidente López Obrador, cuando inauguró el AIFA, dijo, a ver, no se quejen de que hay pocos vuelos, pues porque así es poco a poco como los aeropuertos van creciendo, van aumentando su capacidad. Sin embargo, los reportes es que el AIFA sigue siendo un pueblo fantasma, que sí han aumentado los vuelos, pero siguen siendo un puñado de vuelos, que se ve mayoritariamente vacío, que incluso ese tren suburbano con el que se supone se iba a llegar al AIFA, que López Obrador en un montaje hizo parecer que ya funcionaba, pues todavía no está y ya van 2 años de la inauguración. ¿Cuál es tu evaluación como especialista en aeronáutica, Carlos Torres? Así es, Carlos. Bueno, una disculpa aquí por la conexión, pero te decía yo que pues este último año ha sido mejor, evidentemente, que el primero, pero fundamentalmente por 2 razones. Por un lado, el recorte de operaciones que ha hecho el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, los 2 recortes que ha obligado pues de manera indirecta a las aerolíneas nacionales a comenzar operaciones desde el AIFA. Esa es la primera razón. Y la segunda, que lo comentamos aquí en tu espacio, pues hace ya casi un año, pues el decreto mediante el cual también el propio Aeropuerto de la Ciudad de México sacó a las aerolíneas de carga del recinto aeroportuario. Entonces, la combinación de ambos factores, pues, permite que este segundo año de operaciones del AIFA, pues, pinte mejor, evidentemente, que el primero, pero siguen quedando, pues, bastantes pendientes. Te diría yo que quizás el más importante, y también lo hemos dicho aquí, está relacionado, pues, con la promoción y con la comercialización del propio aeropuerto, que pues sigue sin ser atractivo, sobre todo para las aerolíneas internacionales, turoperadores, agencias de viajes, que decidan poner vuelos de largo alcance o de mediano alcance a este aeropuerto, aun cuando pues no hay ningún tipo de restricción en el mercado norteamericano después de la recuperación de la categoría o de cualquier otro de los destinos de Centro o Sudamérica. En los hechos, pues prácticamente es un aeropuerto que únicamente hace vuelos domésticos y ningún vuelo internacional, al menos de pasajeros, de carga por supuesto, pero creo que ese sigue siendo uno de los grandes faltantes a 2 años de haberse inaugurado este recinto aeroportuario.